Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hora del día les saluda Osvaldo Cerdas Abarca, docente extensionista de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva de la Universidad Latina de Costa Rica. Hoy bien acompañado por acá con mi compañero, profesor de investigación, el profe José Pablo Salazar. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Osvaldo? Cristian, un gusto estar con ustedes aquí. Y hoy con una conversación muy interesante. Hoy contamos con el honor de tener a nuestro decano de facultad, el señor Cristian Bonilla Cruz. Señor don Cristian. Hola Osvaldo, José Pablo, gracias por la invitación y bueno, listos para conversar de los resultados de este informe número 19 en este esfuerzo que hacemos desde la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación. Justamente ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Mucho se habla de comunicación, ¿verdad? Cómo los medios tradicionales han migrado a plataformas digitales y durante los últimos meses, antes de las elecciones, después de las elecciones, la Universidad Latina de Costa Rica y la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Colectiva han trabajado en el Observatorio de la Comunicación Digital. Y hoy les venimos a presentar los resultados del informe número 19, Radiografía de la Comunicación Digital de Administración Chávez Robles entre el 1 de marzo del 2023 y el 31 de mayo del 2023. Profesor José Pablo, vamos a los datos para luego entrarle al relato. Así es, bueno, de manera muy resumida para que Cristian nos amplíe en el detalle y en la letra menuda sobre esta radiografía anual a nivel de política electoral. Bueno, principalmente como se ha venido sosteniendo a lo largo de los informes revisados, principalmente en este último año, responde, por supuesto, que a momentos claves noticiosos y políticos nacionales, y con base en eso, pues oscilan las mediciones. Por ejemplo, en este último trimestre tuvimos el tema de la reforma fiscal, o tenemos pues vigentes aún el tema de la reforma fiscal, de las rupturas con CINDE y la Fundación Omar Dengo, y el fallo de la Sala Cuarta que condena al presidente por los ataques hacia los periodistas. Los ministros Luis Amador del MOB y el de Seguridad Mario Zamora son las figuras que más comentarios positivos generan. Luego la audiencia y el alcance digital de las conferencias de prensa del presidente se van a estabilizar en este último trimestre tras una caída a lo largo del año que se registró. Ya Cristian nos va a ampliar sobre eso en los primeros días de la administración. Vuelve, por supuesto, el apartado de violencia política digital contra las mujeres a tener aparición, una actualización donde la diputada oficialista Pilar Cisneros y la ministra Ana Catarina Müller son las figuras que más violencia reciben en digital, en la web. Y finalmente, dentro de los hallazgos o grandes rubros pues, de este informe 19 es que mayo es el primer mes que registra comentarios o una subida en los comentarios negativos hacia la figura del presidente de la República, pero el balance positivo se mantiene. Llama la atención este factor que ha sido muy noticioso a la fecha, porque venía siendo un positivo siempre, pero aquí cambia la dinámica. Al respecto, Cristian nos va a ampliar. Así es, hoy en Voces Latina, del dato al relato, conversando sobre el informe número 19 del Observatorio de la Comunicación Digital. Precisamente, don Cristian, hablando acerca del observatorio, sería bueno contarle a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, en qué consiste el observatorio, la metodología que se aplica y cómo ha sido este proceso ya de 19 informes. Sí, bueno, efectivamente el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina surge en la coyuntura del proceso electoral del 2022, previo a iniciar incluso la campaña electoral. Pues organizamos esto en conjunto con la empresa Cantar y Bope Media, que nos ha facilitado algunas de las herramientas que ellos tienen de escucha social, junto con algunos profesores que son expertos en el tema. Pues utilizamos una metodología que es muy común o tradicional al mundo de las relaciones públicas, que es el tema de la escucha social, ¿verdad? Normalmente a las marcas les gusta saber
qué hablan de ellos y de qué manera hablan. Entonces, utilizando pues esta metodología y la experiencia de algunos docentes que han trabajado mucho tiempo en estos temas, pues armamos entonces el Observatorio de Comunicación Digital utilizando dos herramientas importantes. Una es AdSpend de Kantar y Bope Media, la otra es Mention, y las dos hacen exactamente lo mismo. Social listening. El tema de social listening, hay que aclarar que no es un estudio de opinión pública y que no toma muestras, sino lo que hace es tomar 100% el volumen de todo lo que está disponible en web pública. En este caso, utilizando búsquedas booleanas, en las cuales nosotros les indicamos cuáles son las palabras que debe de buscar, muy importante, geolocalizadas en Costa Rica. De esta forma, pues nos garantizamos también que nos interesa saber de qué están hablando dentro del país. Todo este volumen de la conversación en web pública pues incluye redes sociales con perfil público, sitios de noticias, blogs y prácticamente todo aquello que esté pues disponible en la web. Y las herramientas de social listening nos dan dos grandes datos. Uno es el volumen de la conversación digital, lo cual nos permite determinar de quién están hablando en gran cantidad. Y número dos, nos permite también saber el sentimiento de esta conversación digital, en positivo, negativo o neutro. Una vez de que tenemos pues todo ese volumen, tenemos un equipo de data mining que lo que se dedican pues es a revisar efectivamente todo lo que nos ingresa a los sistemas y de una u otra manera determinar o limpiar 4 grandes subdatos que están metidos dentro de todo el volumen. Número 1, sacar todo aquello que sea spam. A veces las personas aprovechan, por ejemplo, un hashtag para montarse en la conversación, hablar de otros temas, utilizando un hashtag, no sé, presidente de la República o Rodrigo Chávez, hablar de otros temas comerciales. Entonces, que no tiene nada que ver con esto, eso se considera spam, se elimina de la conversación. Todas aquellas conversaciones que se detectan que vienen de bots, en este caso estamos hablando de sistemas, ¿verdad? Obviamente robotizados que publican en redes sociales de forma pues automática y sistematizada. En el momento que detectamos, por ejemplo, que unas 10, 15, 20, 50 cuentas están hablando exactamente lo mismo a la misma hora, pues nos tira una alerta de que es probable que este contenido venga vía bots y esto también se descarta. El tercer tema son todos aquellos contenidos que vienen de trolls y esto pues se hace de forma manual. Y lo que hacemos pues es dándole seguimiento, sobre todo a algunas cuentas que son monotemáticas y de una u otra manera también con un objetivo muy claro de alabar o de más bien atacar a alguna figura política, que es el caso. Y después revisar el tema del sentimiento, porque hay que recordar que ambos sistemas hablan naturalmente el idioma inglés y francés. Entonces lo que hacemos es enseñarle también no solamente algunas cosas que son negativas en español, sino negativos en español de Costa Rica, que también esto es importante. Y una vez de que se les enseña alguna mala palabra o algo que tenga una connotación, por ejemplo, negativa en el país, pues bueno, el sistema lo sigue aplicando de forma automática. Entonces hemos venido haciendo esto desde septiembre del 2021. Obviamente, terminando el proceso electoral, iniciamos nuevamente la investigación o continuamos con la investigación replanteando las palabras claves, en este caso para el presidente, sus ministros, viceministros, vicepresidentes y todos los diputados y diputadas, además de otras figuras de la política nacional que son relevantes como los expresidentes, sus esposas como primeras damas o ex primeras damas, entre otras figuras que son realmente relevantes. Todo este volumen pues es lo que venimos a conversar, cómo estuvo la conversación entre marzo y mayo del 2023 en digital en el país. Perfecto, vemos que es una plataforma muy robusta, bien construida, bien elaborada, y vemos que toda esta data, toda esta información ha permeado también en diversos medios de comunicación del país, porque hemos visto en distintos medios de comunicación la participación activa de nuestro señor decano. Pero para efectos académicos, porque este podcast lo están siguiendo, y aprovecho para saludar a los estudiantes del curso de Observatorio de Actualidad, de Ética Periodística, ¿verdad?, de la universidad. Sería muy interesante, don Cristian, aquí profe José Pablo, voy a brincarme el guión, toquecito nada más. Sería muy interesante, don Cristian, explicar la diferencia entre un estudio de opinión pública
y la escucha digital? Sí, esa es una excelente pregunta y tiene que ver sobre todo con el tema metodológico. Cuando se hacen estudios de opinión pública, pues básicamente se utiliza normalmente la encuesta como una herramienta básicamente de ir a sondear efectivamente qué opinan las personas, y obviamente lo que se hace es pues determinar muestras y a partir de estas muestras representativas pues aplicar los instrumentos de encuesta. ¿Qué es un estudio de escucha social o social listening? No hace una encuesta, para empezar no hace encuestas, ni tampoco toma muestras, sino lo que hace es tomar el 100% de todo lo que las personas en Costa Rica están hablando, en este caso del presidente, vicepresidentes, ministros, viceministros y todos los diputados. Entonces podemos decir que tenemos el 100% de todo lo que todas las personas están conversando en sus plataformas de redes sociales públicas y de lo que está disponible en digital. Entonces nos da de una u otra manera esa radiografía de quién hablaron más y de qué manera hablaron durante los 3 meses de estudio. Ahora sí, profe José Pablo, yo creo que empecemos a desmenuzar esto de marzo a mayo. Adelante, te deseo el honor. Sí, bueno, yo quiero agregar a esto que describía Cristian, que tiene tremendo valor esa diferencia, pero no son, digamos que, sustitutos, ¿verdad? Son estudios o son trabajos complementarios, aunque al estar la comunicación atravesada por la tecnología, casi que los pone al mismo nivel, ¿verdad? Y creo que la última encuesta de la Escuela de Estadística de la UCR así lo ratifica, el trabajo del Observatorio de Comunicación Digital de la U. Bueno, esto es algo muy interesante además y que además me alegra que nosotros hayamos publicado previo a que saliera la encuesta de la Universidad de Costa Rica, porque de una u otra manera muchos de los temas que ya nosotros identificamos a nivel del volumen de la conversación digital y que sobre todo le estaban generando, en este caso a la figura del presidente, una gran cantidad de comentarios negativos, fueron algunos de esos drivers los que la encuesta posteriormente nos indica. De igual manera, pues habrá que esperar también la encuesta de CIEP UCR para poder ratificar algunos de estos temas, pero me parece que de una u otra manera son complementarios efectivamente. Cualquier, en este caso, ente público o político que esté pues en funciones de ejercer la cabeza o ¿verdad? De alguna de las entidades públicas, pues debería estar muy interesado no solamente en lo que dicen las encuestas, sino también en estos otros estudios que se complementan y de una u otra manera, pues bueno, nos dan algún momento clave de lo que sucedió a nivel de comunicación. Bueno, venimos de participar en esta semana en las jornadas de comunicación el pasado martes con uno de los temas tal vez de los bloques más fuertes, más reveladores que han sostenido estos informes del Observatorio de Comunicación Digital, que es la violencia política digital contra las mujeres. Y el miércoles, ayer precisamente, la que tiene que ver con el contraste de opiniones dirigidas al presidente en relación con su buró político, ¿verdad? Con el resto de figuras del Ejecutivo principalmente. Hablanos, Cristian, primeramente podemos tocar el tema de violencia política digital, cómo se ha venido registrando, lo abordamos desde un punto de vista teórico práctico junto con la Universidad de Costa Rica y el observatorio que ellos tienen, y fue bastante importante la discusión ahí, bastante rica, porque logramos tratar de aportar diferentes elementos que puedan ofrecerle al ciudadano común, ¿verdad? A Osvaldo, a Pablo, a todos los docentes y estudiantes, algún tipo de herramienta para lograr llegar a reflexionar sobre la manera en que reproducimos, a veces sin conciencia, ese tipo de violencia, ¿verdad? Que citando Bourdieu, es violencia simbólica en algunos casos, muy disimulada, muy solapada, muy suave, que alguien diría que no es violencia, pero en otros es directa, cruda y dura contra muchas mujeres de nuestra política nacional. Sí, desde el observatorio iniciamos básicamente esta profundización en el tema particular, sobre todo a raíz de unos informes presentados por ONU en la coyuntura electoral del país, donde abordaban este tema y advertían al país de que estábamos viviendo un flagelo muy interesante que valía la pena revisar, pero sobre todo que revisar de hacer conciencia acerca de las consecuencias de esta violencia digital. Y efectivamente, pues
lo que hicimos fue básicamente lo mismo. No solamente estamos registrando los comentarios negativos, sino dentro de la categoría de comentarios negativos, el detalle de cuando estos comentarios negativos ya trascienden a violencia digital. Esto también es importante aclararlo a nivel metodológico, porque no importa que alguien pueda decir, no estoy de acuerdo con la posición de la diputada fulana de tal, me parece que no es lo correcto. Esto es un comentario negativo. O no estoy de acuerdo con la apreciación de la diputada o de la ministra tal en estos y estos temas, ¿verdad? Esto es un comentario negativo, no es violencia política el estar en contra. ¿Cuándo se trasciende, cuándo se marca esa raya? Bueno, hemos encontrado para cada uno de estos informes algunos de estos elementos que hemos agrupado de una u otra manera, pero llaman la atención para este informe entre marzo y mayo del 2023 que 4 de cada 10 de los comentarios que se pueden categorizar como violencia digital tienen que ver con el tema de poner en duda la capacidad de la mujer en política solo por el hecho de ser mujer. Entonces no vamos a repetir algunos de los comentarios para no revictimizar, pero muchos van en la vía de que las mujeres no deberían de estar en los espacios de toma de decisión a nivel político, sino que deberían de estar en sus casas haciendo otro tipo de labores, ¿verdad? Entonces esto llama la atención, es preocupante. Obviamente no soy experto en temas de género, pero que sí desde el ámbito de la comunicación llama poderosamente la atención que a estas alturas, ¿verdad? En el 2023 aún se siguen replicando muchos de los temas que parecían o que parecieran que ya están superados, sobre todo partiendo de los temas de igualdad de oportunidades y demás, pero en el ámbito de la política sí es mucho más complejo para las mujeres enfrentar esto. 3 de cada 10 comentarios aproximadamente de violencia digital hacen escarnio hacia las propuestas o declaraciones que hacen las mujeres en política. 2 de cada 10 es un grupo que reúne otras categorías, pero que ahí van desde cuestionar los vínculos partidarios de una mujer hasta amenazar a la integridad física de las mismas, y otros que son realmente preocupantes. Y 1 de cada 10 está conectado con el tema de burlas al físico o la edad de las mujeres en política. No importa si es mayor o menor, ¿verdad? Pero burlarse, no solamente del físico, sino también de la edad de las mujeres en políticas es un tema que, pues bueno, obviamente nosotros como ente académico, pues ponemos sobre la mesa, y que esto se hable, se discuta, se vea en otros foros, se complementa incluso con algunos otros estudios que se pueden hacer, que en este caso me parece muy valiosa este contraste también de opiniones con el observatorio que tiene la Universidad de Costa Rica, porque ellos también han venido revisando el tema y que de una u otra manera pues se suma también a la discusión del mismo. Don Cristian, en este último informe se habla que por primera vez se ven comentarios más negativos hacia el presidente, ¿verdad? En el último año y el resto, ¿verdad? Temas como la reforma fiscal, la ruptura con el CINDE, ¿verdad? Con la Fundación Omar Dengo, que sabemos del gran impacto, ¿verdad?, que esto ha generado en escuelas y otras instituciones del país, sobre el fallo de la Sala Cuarta, ¿verdad?, sobre la condena del presidente a los ataques hacia los periodistas, ¿verdad? De una u otra manera, ¿cómo puede interpretarse esta comunicación digital de esos comentarios, ¿verdad?, de las plataformas digitales hacia la figura del presidente y su gabinete? Sí, algo importante es que el objetivo del observatorio no es que el Ejecutivo tome esos informes y a partir de estos cambien sus estrategias de comunicación. Somos un ente académico y lo que hacemos es básicamente señalar cuáles fueron los hechos que de una u otra manera nos parecen relevantes a nivel de la conversación digital y cuáles han generado pues algún ruido negativo o positivo para algunas de sus figuras. Nada más aclarar ese tema porque sé que también pues ha habido algún tema de que el Ejecutivo ha tomado estos informes como, bueno, es uno más y en realidad no vamos a cambiar la estrategia. No es nuestro propósito que ellos cambien la estrategia. Básicamente nosotros estamos investigando y mostrando lo que la data dice. Ahora, algo muy importante es que la figura del presidente a lo largo de este año de administración se ha mantenido muy fuerte, al menos en lo que se refiere a temas de digital y comunicación en redes sociales y web pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ha permanecido de una otra manera muy fuerte. En el último año, la imagen del señor presidente, por ejemplo, para que tengan una idea de todo el volumen en todo el año de administración,
nuevamente, 45% de todo el volumen han sido comentarios positivos a la figura del presidente, ¿verdad? Versus un 32% de la administración o del Poder Ejecutivo como un grupo. ¿Qué me habla esto? Bueno, de que la figura del presidente es muy fuerte, tiene una facilidad además de entablar conexión con las personas, pero en paralelo también descubrimos que ha sido un poco la constante, que obviamente dentro de la estrategia de comunicación del Ejecutivo pues han puesto al presidente pues a hacer los grandes anuncios, lo cual es normal y además así debería ser. Si yo fuera asesor de Casa Presidencial lo plantearía de esa manera, porque jamás se va a exponer al presidente a afrontar las crisis, sino pues obviamente hacer los grandes anuncios importantes de las buenas noticias y poner a los jerarcas a cargo de las instituciones a asumir ellos el costo político y además el costo de imagen, o en este caso de comentarios negativos en redes sociales cuando ha sucedido algún tema en particular. Ha sido un poco como la constante en este año, y lo que más llama la atención es que el mes de mayo particularmente hay un quiebre entre los comentarios positivos y los negativos hacia la figura del presidente, y que está muy conectado con estos temas que ya ha adelantado Osvaldo. La presentación de la propuesta fiscal, por ejemplo, lo tomaron los escuchas, más bien los cibernautas, como un tema de impuestos. No quiere decir que las propuestas sean de generar más impuestos. Después el Ejecutivo salió a aclarar algunos puntos en particular, pero la percepción al inicio de la presentación de estas reformas fiscales, las personas los tomaron como impuestos. Y bueno, la palabra impuestos tiene pues una carga pues negativa. Por eso se llaman así, impuestos. No son voluntarios, ¿verdad? Entonces, como son impuestos, no los imponen. Nadie quiere los impuestos, y bueno, generó reacción en ese momento, sobre todo por algunos temas en los cuales las personas incluso vinculaban algunas de las promesas de campaña del actual presidente cuando era candidato, donde decía no voy a poner más impuestos, y esta fue la reacción natural, lo cual también me hace reflexionar de algunos temas de digital, que las redes sociales y el digital tienen una memoria impresionante, porque están guardados todos los videos de absolutamente todos los debates, y en medio de una coyuntura de esta, pues bueno, salen de esas carpetas los pequeños clips donde nos recuerdan cuál había sido su posición, y bueno, tienen que ser muy hábiles realmente las personas que se meten en política, porque ya no hay memoria de corto plazo. Las plataformas digitales facilitan y traen a memoria presente cualquier cosa que usted dijo, no importa si fue hace 3 meses, 8 años, si está grabado, y más ahora en digital mucho más, pues bueno, va a quedar una evidencia de esto. Y después los otros 2 grandes temas es la ruptura con 2 instituciones, CINDE y Fundación Omar Dengo, que además tienen mucho posicionamiento en el país, tienen un reconocimiento muy alto, y esto pues también a priori pues generó un gran volumen de comentarios negativos hacia la figura del presidente, y el fallo de la Sala Cuarta, donde sí es muy expreso este fallo, que es en contra del presidente por sus declaraciones hechas en medio de una conferencia de prensa, que también es el otro tema que hemos venido investigando durante este año de administración. Ahí a lo que nos describía Cristian, creo que es importante poner en negrita, subrayado y bien grande, en letra 26 ojalá, el tema del trabajo académico, ¿verdad? Académico que resulta de este observatorio, ¿verdad? Y hasta cierto punto con un alto valor científico y de evidencia empírica, de toda la evidencia recabada, ¿verdad? Que es toda, no estamos hablando de una muestra en la población, sino de la población en sí, que lo vemos desde el punto de vista digital, para que se evite la politización, ¿verdad? de los resultados y de la descripción de estos mismos resultados, porque en efecto podríamos quitar a Rodrigo Chávez y a esta administración de la muestra del año y poner a cualquier otra, que los resultados pueden cambiar, por supuesto que sí, depende de la dinámica de los temas, como hablamos al inicio de este podcast, cada tema, cada decisión que se toma, popular o impopular, determina si sube, si baja, si se mantiene neutral. Entonces es una cuestión que en el fondo podemos colocar cualquier líder, ¿verdad? O lideresa, cualquier grupo político específico, agrupación, que los resultados van a ir en función de eso, porque son los tomadores de decisión, pero lo que estamos describiendo es una dinámica que tiene que analizarse
a la luz de la evidencia que nos permite la tecnología hoy, como estas herramientas de escucha digital, en conjunto con los estudios de opinión pública, que todo ello más bien un tomador de decisión puede considerarlo como información valiosa para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones en función de la comunicación precisamente con esos grupos que están recibiendo la comunicación a través de las plataformas digitales. Es importante analizar este fenómeno porque vamos más allá en efecto como academia, desde un punto de vista de un saber, ¿verdad?, que hasta cierto punto puede resultar artificial y que hay que analizarlo con cierta precaución, sobre todo a los estudiantes, docentes y nosotros que tenemos cierto privilegio al estar estudiando en una universidad o formando parte de una comunidad académica, y ese análisis que tenemos que hacer de toda la información que ahí circula. Siempre tratar de cotejarla, de triangularla, de conocer más detalle, porque así como es tan fácil traer un contenido de hace 8 años, 3 meses, también es fácil sacarlo de contexto. Así Y entonces es. a partir de ahí, que es algo interesantísimo que provoca esta herramienta, es que podemos ver cómo se reproduce o se dinamiza una determinada estructura discursiva, por ejemplo, un hashtag, una afirmación, no sé, recuerdo una muy fuerte que era "la caja está quebrada". Esa frase fue súper fuerte y tuvo así un gran impacto a nivel de redes sociales o discusiones, por lo menos percepción personal. Elementos así, de ese tipo de narrativas, deben analizarse más profundamente, independientemente de quién la emita, para poder entonces encontrar el origen de esa comunicación y hacia dónde va, si vale la pena reproducirlo o no y desde qué punto de vista. Así es. Don Cristian, yo creo que sería interesante, con toda la experiencia que usted tiene de todo este proyecto, de toda esta data, por ejemplo, en la imagen del presidente, ¿qué ha cambiado en el tiempo? ¿Qué se ha sostenido en el tiempo del presidente como tal? Bueno, el presidente de una otra manera, y tiene que ver esto más con otra vez, un poco como las conclusiones también de este año, se ha presentado como el comandante en jefe, esta figura de líder fuerte, ¿verdad? Muy determinado, con un estilo gerencial muy interesante o de liderazgo, muy relacionado sobre todo con los temas de cómo se manejan incluso las transnacionales, ¿verdad? Hay un gran gerente general que va tirando pues una línea de liderazgo y de una otra manera el presidente pues tiene ese estilo. Incluso él mismo indica que cada uno de sus ministros pues él les ha determinado una cantidad de KPIs y que tienen plazos para cumplirse. Eso se parece mucho, digamos, al estilo gerencial de las grandes empresas y es un estilo que obviamente el presidente pues ha establecido de una otra manera como su estilo, ¿verdad?, de liderar. Y la otra parte tiene que ver con las formas, que ya bien indicaba José Pablo. Obviamente es una persona muy directa, dice las cosas a veces con poco filtro, ¿verdad? De una u otra manera. A veces los políticos son muy buenos más bien en las formas, ¿verdad? No tanto en el fondo a veces de los proyectos o de las propuestas. Y el señor presidente no tiene reparo, digamos, de decir las cosas tal cual las está pensando. Lo cual me parece que también es muy auténtico, ¿verdad? Porque no mantiene una pose, ¿verdad?, de político tradicional, sino que rompe totalmente con lo tradicional, con lo que uno esperaría, con las formas, con la manera incluso de conducir las conferencias de prensa, particularmente, en la cual pues él lleva la batuta, dice cuáles son los temas, le da el pase a los ministros que tienen que hablar, los detiene, los corrige, ¿verdad? Es un poco su dinámica, pero parece ser que es muy auténtico, lo cual creo que conecta muy bien con la gente que está, por lo menos así no lo dijo las elecciones anteriores, muy cansada más bien del discurso más formal o de las maneras más impecables del protocolo. Y en ese sentido creo que al presidente le ha funcionado muy bien ese estilo de comunicación muy directo con la gente. Tiene sus dichos, lo cual también creo que conecta con la población, ¿verdad? De la forma de referirse a los temas. Hay algo que al inicio de esta administración, en las conferencias de prensa, el presidente repetía mucho y era, bueno, ministro, dele, ahí tiene el churuco, ¿verdad? Refiriéndose por favor, refiérase a este tema al micrófono, ¿verdad? Sí. Y eso uno no lo esperaría, digamos, de la figura presidencial, porque hay un protocolo, porque hay una forma de decir las cosas más formalmente, pero se siente muy cómodo, digamos, de esa manera, y creo que le ha dado buenos réditos
ese estilo, digamos, de comunicación tan tranquilo, ¿verdad? Con cero poses y muy apegado de una u otra manera también a la manera en la cual pues los ticos, ¿verdad? De a pie, la gente que no está normalmente escuchando los programas de opinión de radio o este tipo de espacios más académicos, pues bueno, lo toman más bien como muy cercano y por eso parece que los mensajes han calado también en la población. En 3 puntos, don Cristian, para ir finalizando ya. Los datos más reveladores de este informe 19, ¿cuáles son esos 3 o 4 datos más reveladores que trascienden en este análisis? Sí, el más importante es el mes de mayo, que vamos a ver si es así, pero hay un parteaguas, sobre todo en el sentimiento de la conversación digital hacia el presidente. Venía positivo todo el año y el mes de mayo es el primero en el cual las personas le cobran sentimientos negativos a la figura del presidente en particular. Número 2, obviamente la presentación de esos proyectos de reforma fiscal generaron inmediatamente pues ese ruido negativo para la figura del presidente, y esto es interesante porque obviamente incluso va a dar esto también para conversar más adelante y seguir investigando qué sucede con la evolución de este proyecto en particular a nivel de comunicación también, porque esto también yo creo que es importante, y política tiene que ver con comunicar las cosas para que se entiendan. El Ejecutivo ha dicho que no vienen más impuestos, que lo que procura estos proyectos es que sea más solidaria la forma en la cual se tributa en el país, pero bueno, las personas lo percibieron de esa manera y eso también fue un detonante. Y el otro tema, pues, sumamente importante es que a pesar de esto, del mes de mayo, que le afectó al presidente, aún así durante el trimestre, los comentarios siguieron siendo positivos para el presidente. 4 de cada 10 le favorecieron a nivel del volumen de la conversación. Entonces también nos habla de que es una figura muy fuerte, que se ha permanecido así el último año prácticamente, y solamente un pequeño punto en la hoja blanca a nivel de comentarios negativos lo ha afectado. Si esto se va a mantener o no, no hay forma de determinarlo. Ya tenemos nosotros también muy claro que el tema digital es el día a día. Y como puede ser que en esta misma semana, por ejemplo, se inauguró una de las etapas estas de circunvalación, y bueno, generó una gran cantidad de comentarios positivos hacia el presidente, el ministro de Transportes, etcétera. Es un tema de momentos, ¿verdad? Y que hay que saber aprovechar los momentos para generar ese volumen en la conversación, que hablen de mí mucho y que hablen muy bien. Es decir, tocará esperar el informe número 20, donde tal vez puedan aparecer otro tipo de datos, ¿verdad? Que van a venir a llenar la conversación, ¿verdad? Un tema, por ejemplo, como la ruta del arroz, que en los últimos días ha tenido gran trascendencia, ¿verdad? Asuntos de seguridad y demás, pero más o menos, don Cristian, un estimado para ese informe número 20. No, estamos cada trimestre sacando estos informes, entonces el próximo va a recoger toda la data de junio, julio y agosto. Entonces esperaremos para inicios de septiembre ya tener ese informe número 20. Bueno, ahí lo esperamos aquí en septiembre, ¿verdad? Muchas gracias. José Pablo. Bueno, no, muchas gracias a los dos. Y sí, cada informe que sale es una oportunidad más de investigar y se abre más la puerta en el plazo, que en cuanto se extienda, de poder comparar. Por ejemplo, cuando se logre tener a mayo o a junio del 24, tendríamos ya 2 años para poder establecer tendencias y comparaciones. Igual, considerando esas salvedades de que es una cuestión muy, muy del día a día, muy cambiante. Y bueno, yo creo que las encuestas también han sufrido, si cabe el verbo, eso, ¿verdad? No sé, encuestas antes de un proceso electoral pueden ser hoy una cosa, mañana la otra, porque precisamente cambian por esa inmediatez que trajo la digitalización en los procesos de comunicación. Igual vemos tendencias interesantísimas que ojalá se pudiesen abrir espacios para investigar, como Bukele en El Salvador y también su estilo específico, o el mismo AMLO, que es de otro corte, por decirlo así, ideológico, pero que también aquello es un vacilón. Un día de estos, como anécdota, transmitiendo en vivo, le dedicó una canción de Grupo Frontera a una detractora en vivo y se la puso toda en la conferencia. Entonces, ese tipo nosotros hablamos, o hay muchos críticos, pues, de los estilos diferentes, pero no sé si es una cuestión que se sienten más libres o parte de la inmediatez. No importa la parte ideológica o las decisiones que se tomen de mercado o no de mercado, pero los estilos están marcando diferentes tendencias que sería interesante a futuro poder comparar.
Así es. Y bueno, profe José Pablo, agradecer a don Cristian por su tiempo tan valioso, ¿verdad? Que haya sacado este ratito para conversar con nosotros, saludar a toda nuestra comunidad estudiantil, profesores, administrativos y demás. Y profe José, para el podcast número 7, ¿a usted le gustan los robots? Sí, claro. Espérate, porque en esta mesa vamos a jugar con robots. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante que se llama Robotico, de la Universidad Latina de Costa Rica, por supuesto. Entonces, Excelente. para el próximo episodio vamos a hacer vamos a hacer un podcast aquí, así que espero que venga con instrumentos y de todo, porque nos van a poner a hacer robots. Bueno, compañeros, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Voces U Latina, del dato al relato. Mi nombre es Osvaldo Cerdas Abarca, nos escuchamos y nos vemos pronto.